Sí, sin duda, realmente es sumamente preocupante, digamos, la situación de la educación y sobre todo el funcionamiento de un Consejo de Educación que mantiene, digamos, hoy nosotros hemos censado a más de 1000 docentes en toda la provincia sin percibir salarios desde inicio del ciclo lectivo. Y esto, entiéndase, algunos casos desde marzo y la gran mayoría desde el mes de agosto, desde cuando se implementó un circuito administrativo que, digamos, venía a modificar lo anterior y que lamentablemente, digamos, nosotros ya veíamos venir esta situación, y en las mesas de negociación que tuvimos con Nación, recuerdo que fue la primera vez que lo planteamos, también lo planteamos en las reuniones paritarias, digamos que esto iba a dejar presos a los docentes de no poder cobrar sus salarios. Y lamentablemente tuvimos razón, ¿no? Y esta actitud necia del Consejo de decir que ADOSAC solo plantea las cosas para decir que no van a funcionar, lamentablemente no les permite tener la humildad de saber que se pueden equivocar, ¿no? Y esto realmente es muy preocupante porque, imagínate, tenemos familias realmente que no perciben un peso desde el mes de agosto, y encima, digamos, esto se hace sobre el sector del docente más frágil, ¿no? El más vulnerable, porque es el docente que recién inicia, recién entra al sistema, y, digamos, son los que lamentablemente tienen, digamos, una situación de mayor fragilidad. A lo que, digamos, por más que hemos insistido en los planteos, lamentablemente esto no cambia. Le han hecho algunas pequeñas correcciones, pero no la corrección de fondo. Incluso, si uno pensara en solucionarlo, no es tan difícil. Recuerdo que en su momento le dijimos al Consejo, está bien que controlen, digamos, estamos todos de acuerdo en controlar. De hecho, nosotros queremos tener acceso al liquidador para controlar, como alguna vez encontramos, digamos, algunas cosas, pongámosle, para corregir, ¿no? De gente que no tendría que haber estado cobrando salario y lo estaba percibiendo. Digamos, no solo no nos dan acceso al liquidador, sino que ahora ni siquiera nos dejan leer los instrumentos legales que emiten, ¿no? Pero más allá de eso, digamos, en el caso del circuito administrativo, el Consejo podría haber implementado un control en paralelo mientras se seguía, digamos, liquidando de la manera que se venía liquidando, y que hoy no nos tendría en esta situación, y sobre todo no tendría a esta gran cantidad de compañeros, digamos, que no perciben su salario y que, insisto, ¿no? Esto es para remarcarlo, se trata del sector, digamos, de trabajadores docentes más sensible, ¿no? El más desprotegido. Cuando se refiere al más desprotegido, el más sensible, son aquellos docentes nuevos que no tienen antigüedad, que están en un periodo, digamos, de precisamente evaluación o prueba. En realidad son los docentes que recién entran al sistema, ¿no? Son los recién recibidos, son los docentes más jóvenes y que, bueno, digamos, tienen como menos estabilidad laboral, porque, bueno, el sector docente uno, digamos, a medida que va ganando antigüedad, va teniendo o va tratando de conseguir mayor estabilidad laboral. Digamos, estamos hablando de que en la subasta, ¿no?, que se realizó en el mes de agosto, por ejemplo, en el nivel secundario, que es el más afectado, se ofrecieron alrededor de 18.000 horas cátedra, y solo el 10% de esas 18.000 horas cátedra se percibieron, ¿no? Con lo cual, digamos, nosotros, sumado a esto, digamos, cualquier docente que hoy tenga movimiento, digamos, movimiento en su situación laboral, digamos, va cayendo, digamos, en las redes de ese circuito administrativo que le arroja por lo menos 3 o 4 meses sin cobrar, ¿no? Encima, digo, estamos en esta época del año donde uno sabe, digamos, que viene un receso, y en el receso, digamos, no hay mucho movimiento administrativo. Realmente es muy preocupante, digamos, y bueno, justamente las medidas de fuerza, digamos, tienen que ver sobre todo con esta situación, digamos, y bueno, movilizaremos hoy al Consejo de Educación y mañana con toda la provincia y el resto de la mesa de unidad sindical. Precisamente como hacía la introducción de la entrevista, en un marco de un fin de año complicado, por ahí se podría avisorar ese fantasma que hubo durante mucho tiempo de la continuidad del paro, teniendo en cuenta que quedan para diciembre, hasta diciembre, pocos días de clase, y después está esta situación de que el ciclo lectivo termina recién el 31, que aparentemente deberían volver en febrero. ¿Esto se complica? ¿Hay una posibilidad de que esto no se pueda cumplimentar? ¿Que realmente la finalidad del año lectivo
termine perjudicándose definitivamente? Mira, la verdad que uno como mínimo tendría que decir que la situación es muy difícil, porque recién hoy, día 23, una parte importante, digo, de docentes han terminado de cobrar su salario, ¿no? Del mes de octubre, digamos, el día 23. Entonces, digamos, si el Consejo de Educación, que todavía no ha emitido resolución en cuanto a cuál sería el reinicio en el año que viene, sí ha dicho que termina el 31 de marzo, pero no ha dicho en qué momento inicia el año que viene. Aparentemente febrero, la primera semana de febrero. Sí, los primeros días de febrero. Lo que pasa es que eso arroja un montón de complicaciones, porque, digamos, no es porque no puedan cortar las vacaciones del docente, sino porque en algún momento se las tienen que dar, digamos, y arrojaría un caos administrativo en el resto del año 2018. Realmente no sé si lo están pensando, a veces parece que no pudieran medir las consecuencias de las decisiones que toman, pero digo, independientemente de eso, hoy si se está cobrando el salario o se está terminando de cobrar el salario más allá del día 20 de cada mes, resulta muy difícil pensar, digamos, que puedan pretender, digamos, que el ciclo lectivo comience los primeros días de febrero si no van a poder pagar el salario, ¿no? Y todavía no se evalúa el tema de la fecha del aguinaldo, teniendo en cuenta que bueno, el Ejecutivo se supo en estas últimas horas que pidió a Nación una ayuda para poder hacer frente al mismo. Claro, tal cual, ¿no? Esa es otra cuestión, digamos, que también preocupa mucho a los trabajadores de Santa Cruz, junto con esto que se ha firmado, ¿no? a nivel nacional, sobre, bueno, lo cual charlábamos fuera de cámara, realmente que no hay claridad sobre cuáles son los alcances de este pacto de responsabilidad fiscal que se ha firmado, digamos, no solo en lo que tiene que ver con las cargas tributarias, que después se terminan descargando sobre todo la clase trabajadora, sino además, bueno, sobre la situación previsional, ¿no? Porque, digo, lamentablemente el gobierno nacional acá habla de que cualquier régimen previsional fuera de los 60 y 65 años es un régimen de privilegio, ¿no? Cuando acá el único régimen de privilegio es el que tienen los legisladores, digamos, y los demás son todos trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cómo continuar esto después de complementar estas 48 horas de paro que terminan el viernes? ¿Qué es lo que puede llegar a suceder la semana que viene? ¿Hay congreso? Bueno, la verdad que esperamos que el gobierno convoque, ¿no? Nosotros venimos pidiendo diálogo, por supuesto, siempre, ¿no? Convocatoria paritaria, lo hicimos cuando ocurrió lo del Conservatorio Provincial de Música, donde conseguimos que el Ejecutivo dé marcha atrás con una medida realmente descabellada. Bueno, insistimos en el pedido de diálogo, digamos, para que, digamos, cesen en esta actitud cuasi persecutoria, ¿no? Que hace que los docentes no perciban su salario, que se les modifique a través del Ministerio de Salud el régimen de licencias, bueno, y toda la situación que vivimos día a día en las escuelas, ¿no? Que todos los días hay suspensiones de actividades por distintos problemas edilicios. La verdad que esperamos que esto ocurra en el corto plazo y se convoque paritarias y bueno, y se den respuestas. No obstante, de no ocurrir esto, como siempre, bueno, volveremos la semana que viene a realizar asamblea y congreso para decidir los pasos a seguir.